Y bueno, preguntarte básicamente cuál va a ser el futuro de estas elecciones, ¿no? Sabemos que la situación está complicada, los rebrotes, la segunda ola de contagios, y está en pleno debate qué es lo que va a suceder con las elecciones este año. Sí, exactamente. Es un tema de agenda que está en el Gobierno Nacional. El día jueves hubo una reunión en el despacho de presidencia de la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa, en el cual se recibió a la oposición, a los jefes de Juntos por el Cambio. Estuvo presente Cristian Ritondo y también Mario Negri. Y por el otro lado también estuvo el ministro del Interior, Guado de Pedro. Esta reunión lo que se trató es analizar y consensuar cómo se va a seguir adelante con el tema de las PASO, ¿no? Porque por un momento se hablaba de llevar tanto PASO como generales, realizarse en un mismo día, pero la oposición no estaba de acuerdo con esto. ¿Qué sucedió? La reunión duró aproximadamente 1 hora y media y luego de esa reunión dieron una conferencia de prensa Sergio Massa y Guado de Pedro en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Lo que se está intentando hacer es, por parte del oficialismo, lograr el mayor consenso posible, porque las elecciones legislativas necesitan de este consenso de todos los bloques del Congreso de la Nación, porque todos los partidos políticos van a ir a las urnas y el gobierno además no posee los votos en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja, no tiene quórum propio y sí o sí tiene que llevar a cabo estas negociaciones. Por estas horas está circulando un borrador de lo que sería este proyecto que se va a mandar a la Cámara de Diputados en un primer momento, que va a ser la Cámara de Origen. Sí. Cuenta con 6 artículos y la idea central es posponer las PASO. En este momento se estaba, digamos, la Cámara Electoral lo que había hecho era declarar las PASO el 8 de agosto y las generales el 24 de octubre. Lo que se intenta hacer es hacer una modificación y realizar las PASO el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. ¿Por qué esto? Con lo que se especula es con dos cuestiones centrales. Por un lado, en septiembre estaríamos casi entrando en la primavera, por lo cual los casos deberían estar bajando en la curva de contagios. Y por el otro lado, también se especula con un avance en el sistema de vacunación, por lo cual sería correr menos riesgos. Y esto lo que está manejando el gobierno nacional con esas dos variables. Por el otro lado, Juntos por el Cambio tiene bastantes internas. Por un lado es no negociar nada con el oficialismo, el ala más dura, que es la de Patricia Bullrich, y por el otro lado, el de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que dice, estamos teniendo complicaciones también en el AMBA, porque se conoció que en este momento hay una ocupación de las camas de terapia intensiva del 67%, y esto viene en aumento. Entonces dicen, bueno, lo mejor es postergarlo, pero no suspenderlo, como se hablaba en un primer momento, ¿no? Sí. Este proyecto de ley posee dos cuestiones centrales. Por un lado, crear una comisión de seguimiento de la pandemia, porque en este momento, y hasta ahora cómo se ha manejado, es un comité de expertos que asesora al presidente de la Nación. Lo que se intenta hacer es, con el Poder Legislativo, con el apoyo de este Poder Legislativo, ver cómo se continúa con la pandemia, ¿no? Lograr los mayores consensos posibles, más allá de que estamos en un año electoral, donde la grieta, la verdad que no merma, sino que cada vez se acrecienta más. Y por el otro lado es crear un comité de emergencia, que esto es lo que llevaría adelante a ampliar ese comité de expertos que hoy está asesorando el presidente de la Nación, con otros actores sociales, con otros actores políticos. Se está hablando también hasta de matemáticos, porque lo que se intenta hacer es crear modelos matemáticos para ver cómo evolucionan los casos o cómo podrían llegar a evolucionar. Por lo cual, en este momento, el gobierno quiere consensuar y su principal enlace entre oficialismo y oposición está siendo el ministro del Interior, Guado de Pedro, que fue el que expuso si se quiere, el reconocimiento por parte de la oposición y sobre todo de Juntos por el Cambio, decir, bueno, hay voluntad política para llevar a cabo esta modificación y contar con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para llegar a los 129 votos que necesita para aprobarse esta ley, por lo menos en la Cámara Baja. Carolina, así que de eso se habla. Sí. Si mal no recuerdo, hasta hace unos meses, incluso desde
ni siquiera teníamos en mente, ¿no? En plena pandemia, ni siquiera teníamos en mente las elecciones legislativas de este año. Ya desde la oposición habían expresado que lo mejor era atrasar un poco las elecciones legislativas. Digamos, esto cambió porque pareciera, ¿no?, que no sé si desde el momento en el que el oficialismo dijo por ahora no vamos a tocar las legislativas, ellos empezaron a cuestionar, sí, tendríamos que atrasar las legislativas y ahora parece que como que es al revés. Sí, y además, por otro lado, la propia Elisa Carrió, que es del núcleo duro de Juntos por el Cambio, está de acuerdo con esto, de hacer de postergarlo, porque se está viendo los aumentos, no solamente de casos, ¿no? Porque lo estamos viendo que todos los días es un nuevo récord de casos, de contagios, y por el otro lado tenemos el aumento de fallecidos. Acá, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un montón de hospitales que tienen todas las guardias colapsadas, hay colas donde la gente está con síntomas esperando, sí. Y está pasando también en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Entonces creo que hubo un cambio ahí de negociación y decir, bueno, realmente estamos en una situación complicada. Juntos por el Cambio había comunicado hace unas semanas que estaba en contra de las restricciones. De hecho, Larreta en su conferencia de prensa, anunciando las nuevas restricciones, se posicionó de una manera contraria, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el 100% de las medidas que está llevando a cabo el gobierno nacional, pero nos vamos a adecuar a eso y lo vamos a llevar adelante. Porque además también Larreta tiene una responsabilidad que está ocupando un cargo ejecutivo. Entonces, sí, él está mirando los casos en la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual creo que hubo un cambio y sobre todo también por parte del radicalismo, tanto de, bueno, en este caso Mario Negri, pero del PRO por el lado de Cristian Ritondo. Hay negociaciones, por todo lo que, digamos, hasta ahora lo que se está viendo es que todo llevaría a que se posterguen tanto las elecciones de las PASO como las generales, que se modifique esta ley y que se logren los consensos en el Congreso de la Nación. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Porque el oficialismo sabe que no cuenta con los votos. En cambio, la Cámara de Senadores tiene mayoría propia. Así que estas son las conversaciones que se hicieron, las negociaciones que se vienen haciendo. Y por otro lado, hubo, que se conoció en off durante la reunión que se llevó a cabo el día jueves, es que Juntos por el Cambio le dice, bueno, salgan ustedes a decir que no van a cambiar las reglas del juego. Y eso fue exactamente lo que hizo Guado de Pedro, el ministro del Interior, cuando dio la conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos. Creo que la grieta en este sentido se está achicando, efectivamente, por una cuestión sanitaria, y además lo que se intenta hacer es reducir tener el menor impacto posible en la economía, pero sobre todo en la cuestión sanitaria, como lo estamos viendo en países vecinos, que Chile sí tuvo que postergar también las elecciones, y situaciones muy complicadas como la que está pasando Brasil, ahora Perú, y hay varios países de América Latina. Entonces lo que se intenta hacer es postergar esto con situaciones viendo las variables, ¿no? Pero estaríamos en otra situación de acá a septiembre. Carolina, te consulto, más allá de que yo puedo tener mi opinión como ciudadana, como comunicadora, con respecto a que si se dan las elecciones en una época que esté complicada la situación epidemiológica, que mucha gente no pueda ir a votar o porque está enferma o porque corre riesgo su vida o porque no se pudieron ir a vacunar. Te pregunto a vos, precisamente como especialista en lo que tiene que ver con la política, ¿va a hacer perder legitimidad a los legisladores que sean elegidos si, digamos, la cantidad de personas que se presentan a votar no es la suficiente o la adecuada o no es muy representativa de la población en general? Bueno, acá hay una disyuntiva también dentro de la opinión pública, hay otra grieta, que por un lado hay mucha gente que está a favor de que se lleven a cabo las elecciones, porque consideran que es primordial para el ejercicio de la democracia y de las instituciones, y por el otro lado hay sectores quizás más conservadores en esta cuestión y decir, bueno, esperemos un tiempo más porque no sabemos cómo va a evolucionar esta pandemia, sabemos que hay nuevas variantes del virus, ahora apareció una en Japón, por lo cual esto altera, digamos, pone en alerta, ¿no?, al gobierno nacional, pero a la oposición también, porque yo creo que en este sentido lo que no se quiere perder es ese capital político que tiene el gobierno nacional, pero por el otro lado, la oposición no quiere quedar como irresponsable dentro de los sectores
más blandos de la coalición de la oposición, porque hay varios, ¿no? No solamente está Juntos por el Cambio, también está el peronismo federal, que lidera Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Tenés varias líneas dentro de Juntos por el Cambio, entonces por lo cual yo creo que en este sentido también es una estrategia de la oposición de decir, bueno, llevemos adelante esto, vayamos a un acuerdo, pero las elecciones también tienen que darse porque se especula con que el gobierno también no logre tener esa mayoría en la Cámara de Diputados y que por parte de la oposición los que renuevan las bancas no solamente puedan retener esas bancas, sino también aumentar la cantidad de legisladores adentro del Congreso de la Nación. Entonces lo que se lleva acá adelante es una disputa de poder porque hay una desigualdad en este momento donde las fuerzas están bastante equiparadas. Entonces, este juego de poder, esta lucha por el poder dentro del Congreso de la Nación, se ve en un año que es muy particular, atravesando un segundo año de pandemia, con una segunda ola mucho más fuerte y una demanda de vacunas a nivel mundial que la Argentina hasta el momento viene con un proceso muy lento de vacunación y por eso también hay varias provincias que ya quieren empezar a negociar por cuenta propia la compra de vacunas, como lo hizo Larreta y también estuvo averiguando Schiaretti por su parte y otras provincias también. Entonces creo que esto es una dinámica que se va a ir modificando a lo largo de los meses y hay que ver la opinión pública, ¿no? Porque la mayoría quiere votar, pero seguramente hay sectores que no, que consideran que es peligroso. Sí. Hasta el momento hay que ver cómo se lleva adelante esta negociación. Todo indicaría que se va a llegar a un acuerdo porque este borrador que se está circulando ya lo tiene la oposición, ya lo está negociando, seguramente haya modificaciones en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados y también lo que le juega a favor al Gobierno Nacional es llegar con esos votos necesarios para la aprobación y modificación de este proyecto de ley, ¿no? Así que es un juego político tanto del oficialismo como de la oposición. Y a grandes rasgos, ¿cuáles vendrían a ser los puntos dentro de ese borrador que están en discusión, que tienen mayor discusión, digamos? Bueno, en este sentido hay cuestiones que le dieron a la oposición, como por ejemplo crear esta comisión que hace mucho tiempo lo vienen exigiendo Mario Negri y Cristian Ritondo, porque ellos quieren saber qué es lo que está pasando con la pandemia y sobre todo con el plan de vacunación, después de la polémica del vacunatorio VIP llamado y la salida de Inés González García. Entonces, lo que quiere hacer Juntos por el Cambio es seguir todo esto, por un lado la vacunación, pero por el otro lado, cómo se está llevando adelante las medidas que está adoptando el gobierno nacional. Y por el otro lado, crear este comité de crisis, de crisis económica también, porque lo que se está evaluando desde la oposición es decir, bueno, si tenemos que cerrar y si estas restricciones no llegan a bajar los casos, hay que restringir más. Entonces, la oposición le dice, bueno, pero no podemos seguir teniendo personas desocupadas, cierre de negocios y una economía que lamentablemente viene en decadencia con casi un 40 y pico % de pobreza, ¿no? Sí. Entonces, en este momento la negociación pasa por ese lado, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con la economía? ¿Qué se hace también con las escuelas? Porque hasta ahora el ministro de Educación Trota dijo que no se van a hacer las escuelas, pero por el otro lado empieza a haber un aumento de contagios dentro de las instituciones educativas. Estos son los puntos claves de esta ley. Hay negociaciones porque realmente el gobierno nacional tiene que ceder cosas a la oposición para contar con esos votos el día que se lleve a cabo la votación en el recinto de la Cámara. Entonces pasa por ese sentido. Y después por el otro lado, mantener 45 días desde cuando se oficializan las candidaturas y las alianzas antes de la votación, que esto actualmente son 50 días. Habría una modificación y pasarían a ser 45 días. Entonces, sí, lo que se intenta hacer creo que es un juego de ambos lados, ¿no? A ambos le conviene ir a elecciones, hay una disputa política por a ver quién ocupa mayor cantidad de bancas dentro del Congreso, cómo se restablecen esas alianzas, si va a haber modificaciones en las alianzas o no. Entonces, necesariamente se necesitan de estos acuerdos políticos para llevar a cabo adelante una negociación que implica a todos los partidos políticos. Entonces, sí, creo que el gobierno nacional lo que quiere hacer es bajar
esa grieta, ¿no? Todas las discusiones que tuvo en este último momento Alberto Fernández contra varios dirigentes de Juntos por el Cambio, y negociar a través de Guado de Pedro estos consensos para finalmente tener unas PASO en el mes de septiembre y generales en el mes de noviembre, contando y especulando y sobre todo teniendo en cuenta las variables de cómo se hace el tema de la vacunación, cómo se continúa, y por el otro lado, qué es lo que va a pasar con el inicio de la primavera en relación a los casos. Así que creo que estas dos variables son fundamentales. Carolina, ¿hay algún espacio político que haya propuesto algún tipo de alternativa a las elecciones como las conocemos hoy en día? No sé, voto por correspondencia, crear turnos para ir a votar, extender la cantidad de días que se lleve a cabo la votación, bueno, y con toda la polémica también que pueda llegar a generar algo así. Sí, hubo un proyecto de ley que presentaron los legisladores de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo y Emiliano Jacobiti, que es muy parecido al del Gobierno Nacional, por eso tomó como modelo ese proyecto de ley el gobierno para diseñar este que está presentando ahora de manera como borrador para que la oposición ya vaya leyéndolo. Hasta ese momento hubo la presentación de ese proyecto que es muy parecido y que lo que se intenta hacer es tener una responsabilidad política para llevar a cabo esta negociación y generar estos consensos que yo vengo siendo reiterativa porque creo que eso es lo central de todo este debate, ¿no? Juntar la mayor cantidad de fuerzas políticas posible para llevar adelante esto. Entonces ellos tomaron eso y por el otro lado una chicana en esta reunión del día jueves que se llevó adelante, que duró 1 hora y media, donde se le recalcó al gobierno nacional por qué se derogó el decreto de Macri, que decía que todos los habitantes de otros países podían votar a través del correo. Esto favorecía, y se vio reflejado en las elecciones del 2015, favorecían a Mauricio Macri. Claro. Esto sucedió en el mes de marzo. Entonces eso es lo que hubo. Y por el otro lado de los oficialismos dijeron no, todo lo que tiene que ver con cuestiones electorales sí o sí tienen que pasar por la Cámara, por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Entonces hubo esa chicana política ahí en el medio de la reunión, pero todo parecería indicar que hay consensos para finalmente sancionar esta ley en los próximos meses. De hecho, se está hablando también del Senado de la Nación por el aumento de casos que recién sesiona en el mes de mayo, que si bien el Senado de la Nación tiene otra dinámica de la Cámara de Diputados, porque ellos están trabajando de manera casi 100% remota, solamente están de manera presencial 2 legisladores por cada bloque, o sea que hay muy pocos legisladores dentro del recinto. Y por el otro lado, la Cámara de Diputados, que sí estaban pidiendo desde la oposición que sea de manera presencial, sobre todo cuando se tratan de debates políticos que son muy polémicos, leyes muy polémicas, y lo que se hizo desde la Cámara es decir, bueno, pueden estar presentes una cierta cantidad de legisladores, pero previo a eso se tienen que realizar el hisopado, porque hubo varios contagios que no se hicieron no se produjeron dentro del recinto, pero ya venían contagiados los legisladores. Entonces, esa es la dinámica que se está llevando a cabo en este momento. Claro, incluso durante esta semana el expresidente estuvo aislado también por una de estas reuniones. Sí, exactamente, y con las 2 vacunas puestas, las 2 dosis, mejor dicho, de la vacuna Sputnik V, que la verdad que fue bastante impactante la noticia, porque todos, si bien sabemos que la vacuna no evita los contagios, sino que reduce los síntomas, pero que le haya ocurrido al presidente de la Nación, que es la autoridad máxima del país, realmente hace concientizar a la sociedad, creo que a una parte, no a toda, pero a una gran parte, de que la vacuna no resuelve todo tampoco y que pasa mucho por la responsabilidad civil para que no sigan habiendo estos aumentos de casos, ¿no? Exactamente, Caro, y para cerrar, consultarte, ¿ya comenzaron las encuestas con respecto a las legislativas de este año? Sí, ya se estuvieron midiendo varios candidatos, de hecho se midió hasta el ministro de la ciudad, Quirós, porque estaban viendo, sí, y ya están midiéndolos para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Hasta ahora, el que tiene mejor imagen positiva dentro de la oposición es Horacio Rodríguez Larreta,
pero Patricia Bullrich también tiene una muy buena imagen dentro de la coalición. Por el otro lado, a nivel legislativo, como no se conocen los candidatos hasta ahora, Sí. están especulando, ¿no? Cuáles pueden ser, quiénes sí, quiénes no, cuáles, y hay muchos que tienen que renovar. Entonces, se están empezando a evaluar no como candidatos legislativos, sino como líderes dentro de cada coalición de gobierno y dentro de cada coalición de partidos políticos, mejor dicho, ya sea oficialismo o oposición, pero se está evaluando eso. Hasta el momento todo parecería indicar que dentro de la provincia de Buenos Aires estaría ganando el oficialismo y hay que ver el resto de la Argentina. Siempre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gana Juntos por el Cambio, así que creo que eso no sería una novedad, pero sí hay que ver cómo se hace comportamiento político y electoral en el resto del país. Bueno, Carolina, la verdad súper completo todo lo que nos comentaste y te agradezco muchísimo por compartir con nosotros este espacio. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la generosidad y un placer.